Estudio Jurídico Hermes Vinchala Campoverde presenta Secretos del Abogado, un espacio donde se explora la ciencia, el arte y la técnica del mundo jurídico. Los juicios tienen muchos secretos que pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Hoy presentamos características de la teoría del caso. Bienvenidos a Secretos del Abogado. La teoría del caso debe ser completa y autosuficiente. Debe comprender la mayor parte de los hechos del caso sin dejar cabos sueltos o circunstancias relevantes, de tal manera que el juzgador desde su óptica capte y acoja cómodamente la historia contada, rechazando la versión de la contraparte. Una buena teoría del caso debe poder explicar cómoda y consistentemente la mayor cantidad de hechos de la causa, incluidos aquellos que establezca la contraparte. Debe integrar no solo los hechos fuertes de la historia del litigante, sino que además aquellos que expresan sus debilidades para reducirlas al mínimo o entregar una explicación o justificación razonable de ellas, e incluso, si fuere posible, debiera incorporar hechos que forman parte de la historia sostenida por su contraparte. Única la versión de los hechos que se pretenden presentar al juez o tribunal extraídos de la información proporcionada por el cliente y que se demostrarán con la evidencia recopilada o anunciada y practicada en la audiencia, debe ser una sola, y lo aconsejable es que el planteamiento jurídico sea uno solo. Por excepción, si el relato fáctico lo permite, en su parte medular se pueden formular planteamientos jurídicos distintos, siempre y cuando no sean contradictorios o incoherentes. Debe existir congruencia entre lo fáctico y lo jurídico. Es mejor sustentar una sola versión de los hechos subsumida en una sola proposición jurídica. Dado la complejidad con que se desarrolla la audiencia, no es recomendable dar una versión de los hechos y buscar subsumirla en dos o más proposiciones jurídicas distintas. Por ejemplo, sostener en un juicio de divorcio por causales que la falta habitual de armonía entre las dos voluntades de los cónyuges provocó el abandono injustificado de uno de ellos y sustentar el divorcio en las causales 3 y 10 del artículo 110 del Código Civil resulta contradictorio y complejo. Coherente. La historia o relato planteado por el litigante a ojos y oídos de quien lo presencia no debe presentar fisuras internas o externas, es decir, cada una de las evidencias que lo justifican y todas ellas analizadas en su conjunto deben llevar inequívocamente al tribunal a la conclusión de que los hechos ocurrieron de la manera esbozada por el litigante. Las distintas evidencias producidas en la etapa de juicio por una misma parte no deben ser contradictorios entre sí. Resulta obvio que la evidencia presentada para demostrar los hechos planteados al juez o tribunal no deben ser inconsistentes o contradictorios. Es decir, no puede haber, por ejemplo, contradicciones en el testimonio de un mismo testigo o contradicciones entre el testimonio y otro medio de prueba introducido al proceso en la audiencia. Simple
y clara. Uno de los objetivos de la preparación de la teoría del caso es poder entregar al juzgador una versión creíble de los hechos que pueda captar inmediatamente y con absoluta facilidad. Mientras más sencilla para captar y entender sea nuestra teoría del caso, es mejor. Hay que dejar de lado complejos y aburridos relatos. Lo que se debe generar es una historia fácil de aceptar y creer que contenga la información relevante del caso, de manera que permita al juzgador aceptar y comprender la versión de uno de los litigantes sin tener que realizar complejos y difíciles razonamientos jurídicos. La simpleza del relato le provee de una cualidad adicional, la claridad del mismo. Verosímil. La credibilidad de la teoría juega un papel preponderante. Una teoría no creíble por reñir con la lógica o por contener hechos claramente irreales o fantasiosos no será aceptada por el juzgador. En cuanto a la credibilidad, la teoría del caso debe ser verosímil, esto es, creíble, y para que sea creíble debe respetar las leyes y los principios de la lógica para asumir que efectivamente el hecho pudo haber ocurrido en la esfera de lo real. Breve, tomando en cuenta las limitaciones de tiempo del juzgador en el sistema oral en el que tendrá que evacuar varias audiencias en un mismo día, que le provocará cansancio por sus funciones como autoridad y director de ella, es aconsejable que la teoría del caso y su exposición ante el juez sean breves. Debe eliminarse todo aquello que jurídicamente no sea importante y aporte a nuestra teoría. La narración a ser presentada ante los jueces debe elaborarse teniendo a la vista las limitaciones y restricciones de un juicio, como son su extensión, la capacidad de concentración de quienes intervienen en él, entre otras, todas las cuales nos llevan a recomendar a que ella, obviamente considerando las particularidades del caso concreto a litigar, sea lo más breve posible, que se eliminen de ella todas las cuestiones que no sean jurídicamente relevantes o que no aporten información de credibilidad relevante. A partir de un relato breve y simple, es más fácil aspirar a que el tribunal rápidamente lo considere verosímil, es decir, creíble. Mientras más precisas y puntuales sea la exposición, es mejor. En el sistema oral, los abogados habladores que no tengan sustancia en su expresión serán perdedores. Flexible. La teoría del caso debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse o comprender los posibles desarrollos del proceso sin cambiar radicalmente, porque el cambio de teoría del caso minimiza la credibilidad del litigante que lo formuló. Esta afirmación es más atinente al procedimiento penal en el cual el fiscal o el juez en el desarrollo de la audiencia podrían acusar al procesado por otro tipo penal. En materias no penales, esto no es posible. No obstante, a veces en el desarrollo de la audiencia, ya sea de juicio, en el procedimiento ordinario, ya sea en la audiencia única, en los demás casos, se pueden dar sucesos inesperados en la estrategia, especialmente en el ámbito probatorio, que pueden provocar cambios inesperados en la forma de presentar nuestros alegatos al juzgador.
El litigante con su cliente deben estar suficientemente preparados para ajustar su teoría a estos cambios sin que ella cambie radicalmente, minimizando estos sucesos. Debe permitir un análisis estratégico de toda la evidencia propia y de la contraria con miras al juicio oral. Conocer adecuadamente y con detalle el caso y haber elaborado con prolijidad cada uno de los pasos que proponemos para construir la teoría del caso indicará al litigante qué decisiones tomar y cómo poder justificarlas a la hora de determinar cuáles de las evidencias reunidas en la investigación fiscal o particular serán ofrecidas para ser producidas en el juicio oral por ser útiles, pertinentes, admisibles y creíbles a efectos de acreditar aquellas proposiciones fácticas que constituyen la versión que sostendrá ante el tribunal o para controvertir la versión de la contraria. La teoría del caso indicará al litigante, además, los temas, énfasis y ritmos que han de tener los distintos interrogatorios y contrainterrogatorios a realizar en juicio, cuando deberá deducir objeciones y cuál será el contenido de sus alegatos de apertura y clausura. No se trata de desperdigar durante la audiencia de juicio un cúmulo de información desorganizada e inconexa. Por el contrario, la labor del abogado es facilitar la comprensión de la historia por el tribunal, para cuyo efecto deberá buscar la manera más eficiente de presentar sus evidencias, en particular aquellas que introducen indicios o premisas básicas para arribar a una conclusión fáctica relevante o principal. Según nuestro criterio, esta eficiencia tiene como punto de partida la precisión y tecnicidad. El litigante que sea muy preciso y técnico en proponer su teoría del caso, especialmente en cuanto a la evidencia escogida, será el que tenga mayor opción de ser un triunfador. Por el contrario, aquel abogado impreciso y falto de recursos técnicos verá cómo su caso se va desmoronando en el transcurso de la audiencia. Debe permitir ordenar la presentación de la evidencia en el juicio, junto con tener la evidencia suficiente para acreditar el relato o más bien las proposiciones fácticas que lo sustentan. Es indispensable para el litigante determinar estratégicamente el orden, la forma en que presentará esa evidencia ante el tribunal de juicio. Se deben considerar cuestiones tales como el orden de presentación de las evidencias, materias o temas a abordar con cada evidencia, tratamiento de los tiempos a utilizar, uso de los indicios, vinculación entre las evidencias, como ocurre con las evidencias materiales o los documentos y los testigos, etc. En el Código Orgánico General de Procesos, esto se encuentra expresamente previsto en el artículo 297, numeral 2, que obliga a la parte procesal, al finalizar su alegato inicial, a determinar de acuerdo con su estrategia de defensa el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas. Recordemos una vez más que la labor del litigante no se agota con exponer la versión de los hechos resultante de la construcción de su teoría del caso ante el tribunal.
debe realizarlo de una manera persuasiva a fin de lograr la convicción del tribunal que su versión es la que debe ser acogida en la sentencia. Ello impone al litigante no solo preocuparse de las cuestiones de fondo del caso, sino también abordar la forma de determinar a partir de su producto, conocimiento de las evidencias con las que cuenta, cuál es la manera de producirlas en el juicio que más coadyuva a su tarea de lograr la convicción de los juzgadores. Dependiendo del caso del juez y de otras circunstancias, el litigante tiene la obligación al momento de preparar su teoría del caso de planificar en qué orden presentará las evidencias al juez en audiencia. Así, en algunos casos se presentará primero la prueba testimonial, luego la pericial y finalmente la documental. En otros casos, viceversa. En otro, tal vez convendrá intercalar testigos entre la prueba documental o pericial. En fin, será el litigante quien, con la finalidad de persuadir y convencer al juzgador y de acuerdo a su estrategia de defensa, defina con exactitud antes de la audiencia en qué orden se practicarán las pruebas. Suficiencia jurídica. El litigante debe tener el suficiente conocimiento jurídico, aptitud y habilidad para escoger la norma o normas jurídicas en las que se subsumen las proposiciones fácticas y definir una proposición, tesis o teoría jurídica que será presentada al juzgador. No escoger una proposición jurídica adecuada provocará que el esfuerzo realizado en nuestra preparación de la teoría del caso quede en nada, pues el juzgador no encontrará coherencia entre la narración de los hechos debidamente probados con su adecuación a la proposición jurídica, lo cual causará que la pretensión sea rechazada. A su vez, dicho relato debe estar acompañado de la interpretación legal al respecto. Esto es, que la teoría del caso debe ser presentada o expuesta en un orden determinado en el tiempo bajo el prisma del conocimiento jurídico. Y así llegamos a la parte final de su programa Secretos del Abogado. Esperamos que les haya gustado y hayamos reflexionado juntos sobre la importancia que tiene conocer las características de la teoría del caso. Les recordamos que el éxito no depende del azar, sino del estudio, la práctica y la responsabilidad del abogado. Si les gustó este video, les invitamos a dejar sus comentarios, su aporte sobre el tema y a compartir con sus amigas y amigos este humilde programa. Gracias por habernos brindado su valioso tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo programa. Se despide su amigo de siempre, Hermes Minchala Campoverde, aquí en Secretos del Abogado.